Acelerando Empresas, episodio 525. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy en este episodio número 525, en el que vamos a contestar a dudas sobre el proceso de selección de Impúlsame, que bueno, está, como sabéis, en marcha. Actualmente pues ya se cerró el plazo de solicitudes y estamos con el proceso de selección, lo cual creo que será interesante también para que sepáis cómo funcionan los procesos de selección de cualquier aceleradora. Aunque bueno, varían de una a otra, pero hay patrones bastante comunes. Pero antes, recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenéis cursos prácticos en vídeo, masterclass prácticas, también los episodios del podcast y el programa de ayuda a búsqueda de inversión para vuestra startup que tenéis en info@acelerandoempresas.com, donde podéis escribir para preguntar más información. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Bueno, hay mucha tensión, hay muchas personas ahora expectantes a ver qué pasa con el programa de aceleración de Impúlsame. Y bueno, en vez de contestar a cada una por separado, que bueno, son muchas dudas, pues creo que es más interesante recopilarlas en este episodio y así, pues bueno, todos los escucháis y creo que además, como os decía al principio, puede ser muy interesante si estáis aplicando a cualquier otra aceleradora. También, bueno, como también decía, es importante que cada aceleradora tiene un proceso distinto y tenéis que conocerlo bien, ¿vale? Lo que voy a decir ahora es obviamente para estrictamente el caso de Impúlsame y además en esta edición en particular, no de forma general, sino cada edición va cambiando los requisitos, va cambiando el proceso propiamente de selección y esto es algo muy habitual porque, pues bueno, se va aprendiendo, se va mejorando el proceso y se va haciendo cada vez mejor. Pues bueno, como decía, ya está el plazo de inscripción cerrado, no se puede apuntar nadie más, terminó el 15 de julio y ahora está en marcha el proceso de selección. En el proceso de selección pues lo que se evalúa por partes es cada candidato de los que se han inscrito y bueno, digo por partes porque hay como varias fases, ¿vale? De momento no se hace todo el tirón, sino que se va haciendo por varias fases. Esto es muy habitual, porque obviamente sería un desperdicio y además pues un fastidio para muchas personas tener que estar enviando toda la información del tirón cuando pues igual después no pasas ni siquiera el primer filtro. Por eso se escalona en varias fases y por eso hay veces que hay gente que se sorprende cuando después le piden más información, porque oye, igual era un formulario muy básico el inicial, el que tuviste que rellenar cuando escribiste algo a un programa de este tipo, pero después conforme vas avanzando etapas te siguen preguntando cada vez más cosas hasta incluso llegarte a exigir una entrevista presencial o bueno, o incluso pues puede ser hasta una prueba, ¿no? No es habitual en las aceleradoras tener pruebas tipo examen, pero bueno, puede ser que haya pues digamos que distintos momentos en los que te pidan distintas cosas, ¿vale? Así que no os sorprendáis si para escribiros algo inicialmente es muy fácil, pero después se empieza a complicar y tenéis que empezar a enviar más información, incluso hacer algún tipo de trabajo o de presentación o de entrevista, ¿vale? Pues efectivamente así es el caso de Impúlsame. Durante el mes de julio y agosto, ¿qué es lo que se va a ir evaluando por el grupo de selección, por el comité de selección? Lo que se va a ir evaluando es las solicitudes recibidas simplemente de forma online en un formulario que es el que han rellenado las personas que se han inscrito. Simplemente eso. Es decir, el único criterio que va a utilizar durante estos 2 meses, que está terminando julio y pues bueno, agosto, para ver si alguien pasa el filtro o no, es el formulario que han rellenado. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque a menudo veo formularios que están rellenos, bueno, Impúlsame no suele pasar, pero sí que en otros programas que he participado, en plan un poco a la ligera, ¿no? El último día, vale, pues envío esto y ya después me preguntarán, ¿no? Me harán una entrevista o lo que sea. Error garrafal, ¿vale? Porque obviamente, si el comité de selección solamente tiene esta información de ti, pues con esto es lo que tiene que jugar. Igual después eres un magnífico ponente, tienes el proyecto súper preparado, un gran avance o incluso has conseguido unos logros que no has manifestado en tu formulario. Pues todo eso para el tribunal o para el jurado o para el comité de selección, como lo quieras llamar, no existe. Así que mucho cuidado
con lo que enviamos en esta primera fase, a pesar de que después, bueno, podamos tener más formas de dar información, pero en esta primera fase hay que pulirla, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ¿cómo evalúan estas solicitudes? Bueno, principalmente aquí hay unos criterios de ayudar. Como sabéis, el programa Impúlsame es un programa muy abierto, muy startup friendly o entrepreneur friendly, como queráis llamarlo. Es decir, no se está constantemente metiendo el dedo en el ojo a los emprendedores, y el tribunal o el jurado, en cierta forma, es bastante benévolo con proyectos que están en fase inicial. Es decir, proyectos que quizás incluso todavía no estén constituidos en una sociedad, ¿vale? Por ejemplo, una sociedad limitada aquí en España, que es lo más frecuente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que igual hay veces que presentamos un proyecto a una aceleradora o a un instrumento de apoyo a emprendedores del tipo que sea, un coworking o en cualquier tipo de premio, lo que sea, y si tenéis ese estado, digamos, de poca madurez, os lo pueden echar rápidamente para atrás. Si no tenéis, por ejemplo, constituido una sociedad, aquí no es necesario, no es obligatorio. Si lo tienes, está bien, ¿vale? Pero no es un criterio con el que se juega para decidir si un proyecto entra o no en la aceleradora. ¿Me entendéis? Es decir, igual hay un proyecto que ya está constituido y que, pues, en sociedad, y que, pues, tiene una pinta regular, ¿vale? Y hay un proyecto que tiene muy buena pinta y que el equipo es muy potente y que, pues bueno, tiene bastante interés porque cubre una necesidad de mercado importante y tal, pero no hay una sociedad detrás. Y ese proyecto puede ir por delante del otro que está constituido en una sociedad. Porque, en nuestra opinión, en la opinión de las personas que formamos Impúlsame, el hecho de tener una sociedad detrás no es ningún aval del proyecto, ¿vale? Tú puedes montar una sociedad limitada, pues, esta misma mañana, ¿no? Y presentarla y ya, pues, eso parece como que es algo muy formal. Pues no, eso simplemente es una cuestión de costes, ¿no? De haber gastado el dinero para ir a notaría o para hacer los trámites y punto. Eso no demuestra nada en absoluto, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto depende mucho del programa, tenéis que estudiarlo, pero en este caso, como sabéis, pues no es criterio de preferencia. Es mucho más importante otros tipos de cuestiones. Ya he adelantado alguna, ¿no? Pues que el equipo sea muy sólido, que el equipo esté motivado, que el proyecto esté bien descrito, como decía antes, que se cubra una necesidad de mercado interesante, que el equipo tenga una mentalidad abierta, que esté dispuesto a escuchar, a trabajar, que esté dispuesto a ir a la aceleradora. Ya sabéis que este es un programa físico, es decir, presencial. Está en Mairena del Arcor, en un edificio enorme, pues no sé, la barbaridad de oficinas que tiene y de espacios compartidos, es alucinante. Y pues bueno, obviamente si quieres participar, tienes que estar allí. Con lo cual hay que, pues bueno, trasladar tu empresa en lo posible, o al menos, pues bueno, en las oficinas centrales. En fin, este tipo de cosas son muy importantes y sí que priorizan, y no el hecho de que esté la sociedad más montada o menos, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto pues un poco por esta primera parte, por esta fase de, digamos, preselección, por decirlo así, en julio y agosto, como os decía, simplemente con la información que habéis aportado, los que se han inscrito, y después pasamos a la siguiente fase. Una vez que se supere esta primera fase, pues bueno, los que lo superen, serán convocados a una entrevista. Esta entrevista, hasta ahora porque ya sabéis que este año ha cambiado todo, era presencial, era físicamente allí en las propias instalaciones del edificio Impúlsame, en Mairena del Arcor, Sevilla, pero este año pues estamos en duda, ¿vale? Porque ya sabéis que la pandemia está otra vez resurgiendo, lamentablemente, aquí en España, y aunque, bueno, en Sevilla hay bastante poco COVID de momento, tocamos madera, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. De aquí a septiembre igual pues hay un rebrote grande aquí o no lo hay, no sabemos muy bien. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que entrevistas habrán, ¿vale? Pero no sabemos todavía si van a ser presenciales, si van a ser pues telefónicas o por Zoom o alguna herramienta de estas, ¿no? De videoconferencia. Lo que sí es importante es que sepáis que esto hay que prepararlo bien, hay que prepararlo muy bien, ¿vale? Porque digamos que es ya el salto final, ¿vale? Esta es la parte en la que ya te juegas la entrada o no en la aceleradora y, bueno, pues todo lo que ello conlleva, que además sabéis que es un programa gratuito, con lo cual, oye, es una grandísima oportunidad para muchos emprendedores que están comenzando y algunos que ya tienen tiempo pero quieren ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo preparar esta entrevista? Pues básicamente yo ya he hablado de esto en el podcast, pero creo que en la entrevista, en mi opinión, ¿vale? Esto ahí pues siempre cada maestrillo tiene su librillo. Creo que hay que intentar ser lo más honestos posibles, ¿vale? Igual que decía antes, el traer una sociedad no te ayuda, entre comillas, a que el jurado te vea mejor
o peor, aquí igual, es decir, el intentar sobreexponer tu proyecto, es decir, intentar decir cosas que pues todavía no son así, sino que pues estás como adornando. Hombre, siempre, en fin, las personas solemos darnos un poquito más mérito, ¿no? de la cuenta, eso no pasa nada, pero oye, de ahí a mentir, pues hay un trecho, ¿vale? Porque si te pillan una mentira, si te preguntan un poquito más sobre eso y se ve que efectivamente no era así, pues es muy fácil que generes desconfianza. Y esto es lo peor que puedes conseguir o puedes hacer con un jurado, que desconfíen de ti. En el momento que desconfíen de ti, ten en cuenta que todo lo que has dicho, incluso lo cierto, está en entredicho. Por tanto, yo no me la jugaría. Yo no me jugaría que me pudieran pillar una mentira, simplemente sería muy sincero, muy honesto. Sí que tendría, por supuesto, toda la pasión y ímpetu que pues tenéis los emprendedores cuando estáis comenzando un proyecto, sobre todo las primeras veces, que es alucinante verlo, ese brillo en los ojos, ¿no? Y que eso lo detecte el tribunal. Y si el proyecto está más maduro, bien, y si no, pues no pasa nada, porque en particular, programa de aceleración, como digo, está dirigido a distintos tipos de emprendedores, no solamente los que están ya maduros, sino también pues, los que están en fase inicial, con lo cual no hay ningún tipo de problema, pero sobre todo hay que ser sincero, honesto, esto en cualquier aspecto de la vida, pero en un programa o en una selección de un programa de aceleración todavía más. Bueno, pues una vez que ya pues, se supere esa fase de entrevista, se les comunica a las personas que han sido seleccionadas que van a participar en el programa de aceleración. ¿Y cómo comienza? Pues comienzan, digamos, con un evento. Este evento es un evento público, es decir, puede ir cualquier persona, cualquiera, repito, puede ser alguien del programa de aceleración o no, puede ser un familiar, puede ser un amigo o puede ser simplemente alguien que pues tenga interés en este tipo de cuestiones y quiera pues ir a ver alguna charla y conocer y hacer networking, ¿vale? Es muy interesante. Yo he visto muchos eventos de lanzamiento de la aceleradora en los que personas que no tenían nada que ver pues iban a ver qué pasaba allí y después pues conseguían contactos y incluso se animaban a siguientes ediciones de la aceleradora, ¿de acuerdo? Así que yo insisto, esto es muy interesante, que invitéis a vuestros amigos, tal. Normalmente no hay problemas de aforo, aunque algunas veces hemos estado al límite porque hemos juntado allí bastantes personas, pero este año no sabemos si vamos a tener restricciones de aforo. Por supuesto, mascarilla va a ser obligatoria, sin duda alguna, y ya pues el tema del aforo lo iremos comunicando con tiempo. ¿Cuándo será este evento? Pues tampoco está claro todavía, porque esto, pues ya sabéis, es una cuestión de autoridades oficiales. Viene el alcalde de Mairena del Alcor, viene pues el delegado de la rama, ¿no? De la parte de emprendimiento y de innovación, y bueno, viene alguna autoridad más normalmente a nivel de Junta de Andalucía o cuestiones así. Por tanto, hay que cuadrar agendas. Se está rumoreando, vale, doy un anticipo, de que sea en la cuarta semana de septiembre. Sabéis que septiembre este año tiene 5 semanas, ¿vale? Pues seguramente será a principios de la cuarta, pero bueno, hasta ahí puedo leer. No quiero decir más porque, primero, no corresponde decirlo si no está la fecha cerrada, y segundo, pues bueno, que ya se comunicará por los canales pertinentes con tiempo, ¿de acuerdo? Este evento es presencial, ¿vale? Es decir, salvo que haya una hecatombe COVID, como estaba diciendo antes, se va a hacer presencial, ¿vale? Es un evento que se hace directamente allí en la aceleradora, en el edificio Impúlsame, que tiene una sala enorme para hacer este tipo de cuestiones, en donde se hacen los talleres grupales, por cierto, y allí se hace la firma de entrada en la aceleradora. Es decir, no hay que rellenar ningún tipo de documentación, papeles antes, sino que allí, en este mismo evento público, aparte de que se hacen las presentaciones por parte de los miembros de la aceleradora, los que han sido seleccionados, presentaciones muy breves tipo elevator pitch, y hay pues un par de charlas. Yo, por ejemplo, doy una charla inaugural y bueno, algunas personas también, como por ejemplo autoridades y todo esto, pero también hay una firma. Esa firma es la firma delante del alcalde del documento oficial de entrada y aceptación de condiciones, que como digo, pues no implica ningún coste para el emprendedor, pero que bueno, es un compromiso de participación en el programa. Por tanto, hay que ir a firmar y hay que ir a asistir a ese evento. Lo hacemos por la tarde aquí en España y bueno, pues como digo, pues principalmente se hará presencial, a no ser que haya algún tipo de cambio de planes, que también lo diremos por anticipado. Entonces, bueno, esto en cuanto a lo que viene ahora, a partir de ahora, los siguientes pasos en la aceleradora. Pero bueno, hay algunas preguntas más que me gustaría contestar. En particular hay una que me parece muy interesante. Ya sabéis un poco cuándo comienza, cómo son las entrevistas, si es presencial o no, si hay una inauguración, esto lo sabéis. Pero hay una cosa que me parece
Lo he concentrado en una única pregunta, pero realmente se puede preguntar de muchas formas distintas. Vamos a ver. ¿Qué hacer mientras tanto os seleccionan o no? Y esto, pues ya os digo, me lo pregunto de muchas formas, pero al final el espíritu es el mismo, ¿no? ¿Y mientras tanto qué? Pues mientras tanto, ¿vale? Mientras tanto, aprovechad el tiempo, amigos. De verdad. Yo creo que hay como 3 momentos importantes, 3, por decirlo así, como fases, ¿no? Cuando aplicas un programa de aceleración. Y son en sí también aceleración. La primera es cuando te presentas, es decir, cuando, digamos, rellenas ese formulario de solicitud inicial, en este caso online, en el de Impúlsame, normalmente son online, bueno, pues ahí hay ya una pequeña aceleración. De hecho, hay gente que me ha dicho, oye, menos mal que acababa el plazo tal día, porque en esa última semana, antes de que acabara el plazo, hemos estado, desarrollando un montón de documentación, ideas, poniendo las cosas por escrito que la teníamos en nuestra cabeza, pues los currículums no lo teníamos claro de los miembros y ahora pues sí, hemos hablado con varios miembros que se han unido al grupo o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que hay un momento de estrés, de sprint, por decirlo de una manera, como cuando tenéis que presentarte un examen, que la verdad a veces adelantas cosas que no has adelantado en mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Porque claro, tienes que plasmarlas por escrito, sabes que eso lo van a leer, lo va a ver un comité de selección y por tanto, pues obviamente ahí tienes como un empuje extra, ¿vale? Entonces, esto creo que ya es muy interesante, pero esto ya ha pasado, ¿vale? Ahora estamos en, como digo yo, el segundo momento. El segundo momento es cuando todavía no te han llamado, todavía no te han hecho esa entrevista y, pues, puedes hacer 2 cosas. Una, esperarte sentado, ¿vale? A ver, pues qué pasa, ¿vale? Porque igual me seleccionan o igual no. Y otra, que es la que yo aconsejo, obviamente, que es hacer lo mismo. Es decir, suponer que te van a llamar, como os digo, en septiembre, principios, para una entrevista, pues prepararla a tope, ¿vale? Preparar a tope ese elevator pitch que vas a tener que hacer en la entrevista para poder presentar tu proyecto. Si vas a utilizar un PowerPoint o un Google Presentation, pues también pulirlo cada vez más. Y no solamente a nivel formato y a nivel oratoria, ¿no? De lo que vas a decir, tu speech, sino también los datos que ibas a mostrar, ¿vale? Porque cuanto mejor sean, pues más atractivo va a ser el proyecto. De hecho, hay veces que ha llegado alguien a la presentación, o más bien a la entrevista, en la que ha cambiado el proyecto. Es decir, se ha dado cuenta en ese tiempo que preparando esa presentación había cosas que no tenían mucho sentido, sobre todo en proyectos que están un poco en fase inicial, que están más verdes, o que tienen más sentido si se plantean de otra manera, para otro público objetivo, con otra base, con otra idea, con otra solución, con otro equipo. Esto ha pasado. De hecho, incluso algunos han cambiado hasta de proyecto. Y tampoco pasa nada, fijaos, ¿no? Porque en Impúlsame, como digo, somos muy startup friendly y si lo otro tiene también sentido, pues igual puedes ir más adelante que con la idea anterior, porque eso demuestra que tienes la mente abierta. Y es muy importante eso en la aceleración y en emprender en general. Ya sabéis, lo hablo mucho aquí en el podcast. Por eso os digo, no paréis, ¿vale? En este segundo momento, en esta segunda fase, ¿vale? De preaceleración, por decirlo así, no paréis, acelerar, ¿vale? Preparar esa presentación bien, preparar bien ese speech, practicarlo con vuestra familia, vuestros amigos, vuestros compañeros de equipo, hasta que eso esté pulido, para asegurar que tu presentación cuando llegas o en entrevista es buena, ¿vale? Pero eso también pasa después, es decir, una vez que ya has conseguido superar esa entrevista, sigue el plazo pasando, es decir, sigues trabajando sobre tu proyecto y todavía no ha habido el evento inaugural, con lo cual hay como una tercera fase. Esa tercera fase, aprovéchala también. Ahí, ¿qué te recomendaría yo? Pues igual ya tienes tu presentación, igual ya tienes tu speech montado, ya lo has hecho bien cuando fuiste a tu entrevista, pero si te ha dado feedback ese tribunal, que es muy habitual que te dé feedback, si te ha dado feedback ese comité de selección sobre, pues por ejemplo, cosas que has dicho, que no has dicho, partes que se ven más maduras, partes que menos, partes que son pues muy cuestionables porque, pues, por ejemplo, no tienes datos, ¿no? Y solo esa base de intuiciones, pues ahí puedes completar bastante. Puedes completar bastante, ¿para qué? Pues para que el día de la inauguración de la aceleradora des el campanazo, hagas una muy buena presentación. Esa muy buena presentación, ¿para qué es? Pues, hombre,
primero, para que todo el que esté allí, que es un evento que viene mucha gente, se sorprenda y diga, oye, qué tía más crack, o qué tía más crack, vaya la presentación que ha hecho y vaya proyecto tiene, pero también para ti. Porque no olvidemos que esto es para ti, no es para nadie más, no es para impresionar a nadie, es para que tú mejores cada vez más el nivel de tu proyecto, seas capaz de contarle mejor, seas capaz de tener mejores datos, mejor tracción, mejores resultados y al final consigas la aceleración. Por tanto, ¿qué estoy queriendo decir aquí? Que el propio proceso de selección de una aceleradora es realmente una aceleración también, si te lo planteas así. Así que aprovéchalo. Por supuesto, aprovéchalo. Y bueno, nada más, amigos. Con esto creo que más o menos he repasado las dudas más habituales sobre el proceso de selección de Impúlsame o de muchas aceleradoras que tienen estructuras parecidas y espero que haya sido útil, como siempre. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!